Si te gusta el contenido de este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like y comparte. En esta 41ª parte de la serie de tutoriales dedicados a las fiestas decembrinas, te invito a que tejas conmigo en crochet esta fantástica diadema con forma de hombre de nieve. Comenzamos en estambre delgado en color verde. Tejemos 6 cadenas y contando del gancho hacia adelante, en la tercera cadena vamos a hacer una vareta. Después, debajo de esta tira de cadenas, así, no vamos a atravesar ninguna cadena sino debajo, sacamos un punto y hacemos una vareta y repetimos. Después 2 varetas juntas en la última cadena, esta sí la atravesamos por completo. Tejimos de este lado de la cadena, vamos a tejer en óvalo y vamos a dar vuelta y tejemos de este lado. Pasando los 2 puntos anteriores, en ese espacio saco un punto y hago una vareta. Y nuevamente busco el espacio entre un punto y otro y hago otra vareta. Repito. Hicimos 3 varetas. Y ahora en el último punto, atravesando la cadena, vamos a tejer una vareta más. Cerramos la vuelta en el primer punto que tejimos y aquí nos quedó un óvalo que vamos a doblar. No queda plano, no queda extendido. Lo doblamos un poco y vamos a tejer alrededor, iniciando la vuelta con 2 cadenas, una vareta en cada punto hasta completar 10 varetas. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y tal como tejimos esta vuelta vamos a hacer 5 vueltas más. Recuerden que cada vuelta la iniciamos con 2 cadenas. Hacemos 2 cadenas y esta vuelta, que es la número 8, va a llevar un aumento al final. En total nos deben quedar 11 varetas en esta vuelta. La cerramos con un punto deslizado en el primer punto y hacemos una vuelta más con 12 varetas ahora, un aumento al final de la vuelta. Solo que en este caso no se cierra. Será la primera vuelta que vamos a tejer en forma abierta. Terminé de tejer esta vuelta y aquí llevo el aumento. Terminamos de tejer la vuelta número 9. Y como les dije anteriormente, no la vamos a cerrar, ya vamos a tejer en forma abierta. ¿Qué quiere decir? Que iniciamos nuestra vuelta con 2 cadenas y volteamos el tejido. Y vamos a tejer una vareta en cada punto hasta completar 12 varetas. Después hacemos 2 cadenas, damos vuelta al tejido y hacemos 12 varetas nuevamente. Vamos a tejer una vuelta por el derecho y una por el revés, con 12 puntos cada una por 17 vueltas más.
Así les debe ir quedando esta pieza. Hasta aquí llevamos 27 vueltas. La vuelta número 28 la iniciamos con 2 cadenas. Vamos a tejer una vareta en cada uno de los puntos y vamos a regresar nuevamente a tejer en círculo. Luego entonces esta vuelta se va a cerrar en el segundo punto. Hacemos 2 cadenas. Después 2 varetas incompletas, una en cada punto, que cerramos juntas en una sola vez. Y un punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Aquí nos deben quedar en la parte superior, o sea en las cadenitas de arriba, 10 puntos. Cerramos la vuelta en el primer punto con un punto deslizado. Hacemos 2 cadenas y ahora vamos a tejer 6 vueltas más con un punto en cada punto y 10 puntos en total en cada vuelta. Hacemos 2 cadenas y en el primer punto de la vuelta hacemos una vareta. Después 2 varetas incompletas en los siguientes 2 puntos y las cerramos juntas. Esta es una disminución. Repetimos esa disminución 2 veces más. Y terminamos con 2 varetas, una en cada punto. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el segundo punto. Cortamos el hilo dejando unos 10 centímetros para poder hilvanar y cerrar por completo. Después ocultamos el sobrante con la misma aguja lanera. La siguiente pieza se va a tejer en estambre delgado en color negro. Les voy a tejer la muestra en un color más claro para que puedan apreciar lo que estoy haciendo. Vamos a tejer el sombrero del hombre de nieve, que es idéntico al de la jabonera. Iniciamos con un anillo mágico. Después 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 16 macizos. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer en esta vuelta 2 macizos juntos en cada uno de los puntos hasta completar 32 macizos. La siguiente vuelta se va a tejer en macizos en relieve por atrás. Vamos a colocar el gancho en el primer punto y pasamos por el segundo y hacemos un punto deslizado. Después 3 cadenas. Aquí ya quedó el primer punto en relieve por atrás y después regresamos al primer punto, atravesamos el segundo y hacemos un macizo. Regresamos al segundo, atravesamos el tercero y hacemos un macizo. Regresamos al tercero, atravesamos el cuarto y hacemos un macizo. Y así hasta terminar la vuelta con 32 macizos en relieve por atrás. Hacemos un punto deslizado
entre el primero y el segundo de los puntos, 3 cadenas, y vamos a tejer esta vuelta haciendo macizos intercalados. Buscamos el espacio entre un macizo y otro y ahí tejemos un macizo. Buscamos el espacio y tejemos un macizo. Y así hasta terminar esta vuelta. Hacemos un punto deslizado en el primer punto y repetimos el inicio de pasar con un punto deslizado al primer espacio para tejer una vuelta más de macizos intercalados, 32 puntos en total. Hacemos 3 cadenas y vamos a tomar solamente la parte de enfrente de la cadena, moviendo la vertical, la del lado derecho, durante toda la vuelta, y vamos a tejer en cada uno de los puntos 2 macizos juntos. Busco el siguiente hilito, lo levanto y ahí voy a tejer 2 macizos juntos. Y así hasta terminar con 64 puntos en total. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el segundo punto, cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Ahora con estambre delgado en color blanco vamos a tejer sobre la parte de la cadena que dejamos en esta vuelta. Colocamos el estambre, hacemos una cadena y vamos a tejer un medio punto en cada uno de los puntos hasta completar 32 medios puntos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y vamos a tejer 7 vueltas más de 32 medios puntos cada uno. Para el siguiente paso vamos a utilizar un recipiente desechable como este. Vamos a recortar medio centímetro de altura en la parte de arriba y después lo vamos a pegar a su tapa, y eso es lo que vamos a colocar dentro del sombrero, poniendo un poco de pegamento aquí, pegamento transparente, y esperamos a que seque. Una vez que está seco vamos a colocar la esfera adentro y continuamos tejiendo. En esta vuelta vamos a disminuir los puntos a la mitad. Hacemos una cadena, un medio punto en el primer punto y pasamos el siguiente sin tejer. Hacemos un medio punto y pasamos el siguiente sin tejer, y así hasta terminar la vuelta con 16 medios puntos. Hacemos una cadena, tejemos 3 medios puntos, uno en cada punto, y pasamos un punto sin tejer. Tejemos 3 medios puntos, pasamos un punto sin tejer hasta terminar la vuelta con 12 medios puntos. Hacemos 3 cadenas y vamos a tejer en cada punto 2 macizos juntos, y en total nos deben quedar 24 macizos en esta vuelta. Hacemos 3 cadenas, después 5 macizos, uno en cada punto, y vamos a tejer 3 puntos más
que serían estos que están antes del cierre de la vuelta. Entonces giramos el tejido como si fuéramos a tejer por el revés y vamos a tejer sobre estos 3. Un punto en cada punto, y entonces en esta vuelta nos deben quedar 9 macizos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Aquí estamos empezando a tejer el primero de los 2 brazos. Vamos a tejer 3 vueltas más de 9 macizos cada uno. Aquí terminamos de tejer el primer brazo. Vamos a cortar el hilo, dejar unos 10 centímetros y con una aguja lanera vamos a pasar un hilván en todo el contorno sobre los 9 puntos. Terminando, ocultamos el hilo con la misma aguja lanera. El otro brazo lo vamos a tejer contando a partir del primero el cuarto punto. Ahí vamos a colocar el gancho, pasamos el estambre, hacemos 3 cadenas y después un macizo en cada punto hasta completar 9 puntos contando las 3 cadenas. Después hacemos un punto deslizado en el primer punto y vamos a tejer lo mismo que hicimos aquí. Al terminar cortamos el hilo, dejamos 10 centímetros para hilvanar, fruncimos y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a hacer la bufanda. Para que les quede como la muestra, vamos a utilizar juntas estas 4 hebras: verde, rojo, blanco y negro. Como la muestra la estoy tejiendo en otro color, voy a unir 4 hilos también, pero ustedes deben tejerla con los que les acabo de mostrar. Dejamos unos 5 centímetros y hacemos una cadena. Vean cómo voy estirando el hilo. Aquí llevo 12 puntos. Hay que medir el contorno. Tejí entonces aquí 16 cadenas. Vean que es el mismo gancho delgado. Hay que tejerlas con suavidad, estirar y cerrar la cadena muy grande. Cortamos el hilo, dejando un extremo más o menos del mismo tamaño que el del inicio. Tiramos para que cierren perfectamente las orillas. Vamos a colocar la cadena de modo que se vea el lado derecho. Después contamos la tercera cadena del lado izquierdo. Pasamos el gancho y atravesamos los hilos
del extremo izquierdo. Vamos a tratar de dejar los dos lados del mismo tamaño. Cortamos el hilo más o menos a 3 centímetros de distancia y ahí ya quedó hecha la bufanda. Ahora con estambre delgado en color rojo vamos a tejer los guantes. Para la muestra lo voy a tejer en color amarillo. Hacemos 8 cadenas y un punto deslizado en la primera de ellas. Después 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 7 macizos. Cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Y aquí nos quedó como un cilindro que vamos a cerrar en la parte de arriba. Abajo va a quedar hueco, pero arriba lo tenemos que cerrar. Entonces hacemos una cadena y atravesamos un punto del lado de enfrente y un punto del lado de atrás. Los tomamos juntos y hacemos un medio punto. Después, en el siguiente, atravesando ambos lados, hacemos 2 medios puntos juntos y 2 medios puntos juntos también en el siguiente punto. Y por último, un medio punto en el último punto. Aquí nos quedaron 6 medios puntos. Hacemos 3 cadenas y en este primer punto vamos a tejer 2 macizos. Después, en ese mismo primer punto, hacemos un punto deslizado. Aquí ya quedó tejido el dedo pulgar del guante. Hacemos 3 cadenas y en cada uno de los puntos que quedan vamos a hacer un macizo incompleto que se va quedando en el gancho. Ahora, el primer punto lo cerramos solo, después los 2 siguientes puntos juntos y de 2 en 2 hasta terminar. Hacemos 2 cadenas, dejamos pendiente esta gasa, colocamos el gancho en donde se tejió el pulgar y por la parte de atrás tomamos la gasa que dejamos pendiente y la traemos hacia enfrente. Después, en este espacio entre el pulgar y el resto del guante vamos a tejer una cadena. Y aquí ya quedó terminado. Hay que hacer 2 piezas iguales. Vamos a cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera. Ahora vamos a introducir los brazos dentro del guante y vamos a colocar pegamento en la parte de arriba y en la parte de abajo para fijarlos. Lo mismo hacemos con el otro guante. Deben quedar en esta posición. Sobre la diadema vamos a colocar la pieza que tejimos en color verde. Solamente hay que introducir los extremos. Y hay que irlos deslizando hacia arriba. La parte que sobra solamente hay que colocarla encima. Y vamos a procurar que quede la abertura por dentro. Entonces, con hilo y una aguja lanera, el hilo es del mismo color.
Vamos a fijar el estambre y solamente vamos a dar puntadas una tras de otra en donde se marca la división de cada vuelta. Entre una vuelta y otra, ahí vamos a hacer la puntada. Y en la siguiente división. Y para armar la diadema lo que hicimos fue colocar en el sombrero listón en color oro con filo dorado, es como de medio centímetro de diámetro. Le pusimos ojos de plástico en color negro y mejillas también de plástico en color rosa. La nariz es en color anaranjado y es una zanahoria. También es de plástico. Las orejeras son 2 pompones en color verde de 1,5 centímetros de diámetro. También le colocamos sobre los guantes el mismo listón que al sombrero. La estoy poniendo aquí solo con alfileres para que vean ustedes la posición en la que debe ir. Pegada, porque esto sí hay que pegar con algún pegamento resistente, en el cuello y en la primera vuelta de los brazos. Y después, ya sea que quieran que los bracitos cuelguen, que vayan hacia enfrente, o los quieran pegados sobre la diadema. Lo mismo, este está colocado en el centro, pero lo pueden colocar hacia algún lado y ustedes deciden la posición en la que va a ir. Terminamos nuestro trabajo, espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.